Seguimos con el libro Asalto a la República, España, 1936. Esto sigue dentro del prólogo. Lo que me dio desde aquel momento, formación del gobierno Portela Valladares, convocatoria de nuevas elecciones, hasta su destitución el 7 de abril de 1936, Alcalá Zamora lo fue anotando en su dietario, que adquiere por ello, como decía al principio, valor testimonial y personal verdaderamente dramático. La crisis que España vivió en la primavera de 1936 fue en efecto gravísima para Alcalá Zamora y no solo para él, una crisis mucho más grave incluso que la de 1930-1931. Desde luego, las expectativas de Alcalá Zamora y Portela Valladares, lograr un centenar de diputados de centro más ambiciosamente, alumbrar una república de centro, la idea de Alcalá Zamora desde 1930. Resultaron totalmente equivocadas y por ello absolutamente fallidas. El centrismo republicano pudo haber sido posible en 1934 si, como se planteó desde algunas perspectivas, el republicanismo de izquierda, Azaña, Martínez Barrio, Gordón, Ordaz, Sánchez Román, Domingo Casares, Quiroga, etc., y el republicanismo de centro-derecha, el Partido Conservador de Miguel Maura, el Partido Progresista de Cirilo del Río y tras él Alcázar Zamora y el Partido Agrario de Martínez de Velasco, hubieran sabido sacar las conclusiones correctas de la derrota electoral de la izquierda en las elecciones de noviembre de 1933 y, recogiendo los sentimientos de una buena parte de la opinión neutra del país, hubiera convergido en una política de rescate de la República, por usar una expresión de la prensa republicana de 1934. En 1936, tras la Revolución Socialista de octubre de 1934 y la negativa experiencia del bienio radical cedista de 1934-1935, el centrismo no era posible. Los errores de la derecha en 1935 trajeron el Frente Popular. Azaña, que había promovido una inteligencia republicana entre su grupo Izquierda Republicana y otros partidos afines a Indalecio Prieto, el líder socialista, que tras entender el gravísimo error que había sido la Revolución de Octubre del 34, proclamó desde marzo del 35 la necesidad de rehacer la colaboración de todas las fuerzas de la izquierda. Entendieron que solo la unidad republicano-socialista podía contener a la derecha y recuperar la República de 1931. No hubo centro republicano, sino Frente Popular, una amplia coalición de partidos formada el 15 de enero del 36, que iba desde la izquierda republicana hasta los comunistas, que desde el verano de 1935 suscribían en línea con las directrices de Moscú la tesis de colaboración con la izquierda burguesa contra el fascismo. Favorecido por la ley electoral, sistema de votación proporcional mayoritario con segunda vuelta en circunscripciones grandes que beneficiaba a las grandes coaliciones, en las elecciones del 16 de febrero del 36 el Frente Popular logró 278 diputados y el 34,3% de los votos, la derecha 124 diputados y el 33,2% de los votos. El centro, la Lliga Catalana, el Partido Nacionalista Vasco, el Centro de Portela, con el respaldo de Alcalá Zamora, el Partido Conservador de Miguel Maura y autonomistas valencianos, 51 diputados y el 5,5% del voto. El país estaba profundamente dividido. Según los cálculos de Javier Tusell, el Frente Popular había obtenido 4.654.116 votos, la derecha 4.503.524, el centro 400.901, más los 125.714 del nacionalismo vasco. El Frente Popular, en puridad, Azaña, que formó gobierno el 19 de febrero de 1936, antes de la segunda vuelta, un gobierno republicano, nueve miembros de Izquierda Republicana y 3 de Unión Republicana, si bien con el apoyo de todo el Frente Popular y de acuerdo con los compromisos electorales de este, no fue capaz de reconducir y estabilizar el proceso político y de sentar las bases de una nueva convivencia. De hecho, el triunfo electoral fue el principio de un movimiento revolucionario espontáneo, ocupaciones de tierras en Extremadura y Andalucía con episodios a menudo de gran violencia. En total, de febrero a junio fueron expropiadas 232.199 hectáreas, distribuidas entre 71.919 familias campesinas, y huelgas y desórdenes en numerosos puntos que se extendió por buena parte del país. Gil Robles diría en las Cortes que desde febrero hasta el 15 de junio del 36 se habían producido un total de 43 huelgas generales locales, que 160 edificios religiosos habían sido asaltados, se habían producido 146 explosiones y 269 personas habían muerto víctimas de la violencia política. De ellas habría que precisar unos 50 militantes de partidos de izquierda, víctimas de muchos de ellos del pistolerismo de la ultraderecha, y una treintena de falangistas asesinados por extremistas de izquierda,
Falange, que no había tenido ningún diputado en las elecciones de febrero, fue ilegalizada el 15 de marzo. Prieto habló en Cuenca en mayo de la sangría constante del orden público sin finalidad revolucionaria inmediata que venía produciéndose. Muchos políticos y observadores de la política española se manifestaron claramente a favor de algún tipo de solución de autoridad que pudiese frenar la escalada de huelgas, desórdenes y atentados y ofrecer un programa coherente de realizaciones concretas que pudieran abrir la puerta a la cooperación en un esfuerzo nacional común. Para la izquierda, que no podía ignorar la debilidad del gobierno Azaña ante la situación, las expectativas se centraron en una operación política, sin duda acordada o considerada desde que se fue a la formación del Frente Popular, que llevara a Azaña a la presidencia de la República y a Prieto, el dirigente socialista, a la jefatura del gobierno, operación que exigía inevitablemente la destitución de Alcalá Zamora. El 3 de abril del 36, el mismo día en que quedó constituido el Congreso de los Diputados, salido de las elecciones de febrero, empañadas por las irregularidades que en el examen de las actas y en la segunda vuelta de las elecciones cometió la nueva mayoría, Prieto planteó y logró en nombre de su grupo que el Congreso declarase que la disolución de las anteriores Cortes no había sido necesaria. La resolución políticamente discutible y moralmente inaceptable, la izquierda había pedido a Alcalá Zamora la disolución de las Cortes elegidas en 1933 y la convocatoria de nuevas elecciones casi desde el día siguiente de celebrarse aquellas, suponía en virtud del artículo 81 de la Constitución la destitución del presidente. Y en efecto, un Alcalá Zamora que sin duda había errado en ocasiones en la interpretación que había hecho del peligroso sistema de la doble confianza, jefe de Estado, mayoría parlamentaria, que sancionaba la Constitución, por ejemplo, al nombrar gobierno sin mayoría parlamentaria, un presidente aislado ante una derecha que no le perdonaba su negativa a que Gil Robles y Laceda hubiesen formado gobierno y una izquierda que creía necesario ocupar la jefatura del Estado, fue destituido por 238 votos contra 5 en un Congreso de 419 diputados el 7 de abril de 1936. La mayoría del Frente Popular escribió Tuñón de la Rabia, tal vez cometido su mayor error. Azaña fue elegido presidente de la República el 10 de mayo. Sorprendentemente quedó en adelante a todos los efectos fuera del juego político. La posibilidad de un gobierno Prieto se frustró por el veto del sector caballerista de su partido, el PSOE. La operación política Azaña Prieto había pues fracasado. El 12 de mayo formó gobierno Santiago Casares Quiroga, el líder de la ORGA, la Organización Republicana Autónoma Gallega, un gobierno solo republicano como el que Azaña había formado en febrero. Iba a ser probablemente uno de los gobiernos más débiles y anodinos de la historia española. Llegó además en el peor momento posible. Desde el triunfo del Frente Popular, militares de la derecha habían ido directamente a la conspiración, enseguida coordinada por el general Mola, a la organización de un movimiento militar que liquidase por la fuerza la experiencia republicana, movimiento que estalló de forma general el 18 de julio del 36 y precipitó al país en una guerra civil de 3 años. La destitución de Alcalá Zamora, como presidente de la República, no fue una de las causas de la guerra, pero fue, en cualquier caso, un grave golpe a la legitimidad del régimen republicano. Los supuestos legales esgrimidos eran, en efecto, discutibles. Las Cortes de 1931-1933 fueron Cortes constituyentes y su disolución, por ello, no debió contabilizarse en el redebe del presidente. La destitución de Alcalá Zamora fue ciertamente un error. El prestigio institucional del régimen parecía exigir que su primer presidente agotara su mandato, al que restaba además pocos meses. La cuestión de su destitución debió haber sido resuelta en todo caso por el Tribunal de Garantías Constitucionales, no por el Congreso de los Diputados. Azaña no debió haber ido a la presidencia de la República. Besteiro o Sánchez Román parecían, por distintas razones, las personalidades idóneas para el cargo. Como en este texto se refleja, Alcalá Zamora vivió la crisis española y el proceso hacia su destitución con serenidad inicial y luego con malestar y creciente desánimo. Parece evidente que al encargar el gobierno a Portela Valladares y disolver las Cortes en los días finales de 1935, Alcalá Zamora creyó que optaba por un gobierno neutral, en vez de dar el poder a Gil Robles o el decreto de disolución a la izquierda, y por una política o núcleo de fuerzas de centro que diera estabilidad al país. Vivió la crisis primero temiendo más a la derecha, cuya posible victoria electoral le parecía el peor de los desenlaces, que al Frente Popular, enseguida desconcertado por la conducta, dimisión fulminante de Portela Valladares en cuanto se supo el resultado electoral y el triunfo de la izquierda.
sin duda alarmado por los graves sucesos, ocupaciones de tierras, violencia, manipulación en el escrutinio de las actas, desórdenes públicos que se estaban produciendo. Onde, sinceramente preocupado por la falta de autoridad y talla del gobierno Azaña, un gobierno, según el presidente, desbordado por la situación que a Alcalá Zamora le parecía una de las situaciones más graves de todo el siglo XX español, entristecido por las deslealtades que veía en su entorno y siempre profundamente decepcionado con la política y los políticos del país. Carencia de sentido nacional, operaciones disparatadas, constitución y ley electoral nefastas, dualismo ejecutivo, desorden público. Alcalá Zamora encajó su destitución con discreción y dignidad. Publicó los defectos de la Constitución de 1931 y se apartó de España. El 8 de julio de 1936, él y su familia, su mujer, doña Purificación Castillo Vidaburu, y sus 6 hijos, 2 de ellos casados, embarcaron en Santander para empezar un crucero por la Europa del Norte. Allí les sorprendió la guerra civil. Los Alcalá Zamora vivieron en París desde agosto del 36 a mayo del 38, en que se trasladaron a Pau, donde el 13 de mayo de 1939 murió Purificación Castillo, víctima de un cáncer de laringe. Localidad donde residieron hasta que en noviembre de 1940 don Niceto y sus hijos decidieron mudarse a Buenos Aires. El traslado fue complejísimo. El viaje, que debió haber comenzado en Marsella el 15 de noviembre del 40, les llevó finalmente un total de 441 días. Tras permanecer un año en África, en Dakar, Casablanca, Dakar de Nuevo y Mogador, en condiciones económicas, legales y sanitarias extremadamente difíciles, y hacer luego escalas en Veracruz y La Habana, pudieron llegar a Buenos Aires el 28 de marzo del 42. Alcalá Zamora vivió en Buenos Aires, con sus hijas Pura e Isabel, muy modestamente viviendo de sus colaboraciones en la prensa y de la venta de sus libros, hasta su muerte muy envejecido el 18 de febrero de 1949. Pese a que 2 de sus hijos se incorporaron en la guerra al bando republicano, sus cuentas y fondos personales le fueron intervenidos por la República. Luego el régimen de Franco se incautó de sus cuentas corrientes no muy cuantiosas y de sus propiedades y fincas en Priego. Le impuso finalmente en 1941 una condena económica de 50 millones de pesetas y las penas de extrañamiento e inhabilitación absoluta durante 15 años. Firmado Juan Pablo Fusi.